Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. No diré el paraje exacto ni los nombres reales. Solo diré que fue en 2014, en la Sierra de Oaxaca, y que yo estaba en Infantería de Marina. Aquella semana íbamos ligeros, 6 en total, a marcar puntos de extracción para helicóptero y pasos seguros entre cañadas que ya nos habían dado problemas en operativos anteriores. Nada heroico, nada de película, caminar, medir, anotar, volver vivos. La sierra estaba cargada de humedad. El follaje se cerraba en túneles que a ratos te obligaban a pasar de lado. Todo tenía ese olor agrio de tierra que no ve el sol. El plan era subir a una loma con corte de risco al poniente, medir el viento y registrar coordenadas. Llegamos cerca del anochecer porque el terreno nos escupía hacia atrás, raíces traicioneras, barro pegajoso, capas de hojas que ocultaban escalones de piedra. Arriba, el clima se apretó. Una neblina baja se estiró, como mantita. Apenas nos dábamos la cara a 2 metros. Montamos una base improvisada a unos pasos del borde. Checamos comunicaciones, radio encriptado, baterías al día. Hicimos un cordón con cinta luminiscente para marcar el campamento y el límite de seguridad. Yo tomaba notas en mi libreta cuando escuché el primer llamado. Era un silbido corto, 2 veces, repetido a distancia, sin un origen claro. No era pájaro ni viento jugando entre ramas. Parecía calculado. Nadie dijo nada, pero todos lo oímos. Repartimos miradas. El tercero en la formación, el más joven, al que le decíamos Nano, apuntó hacia la línea del despeñadero. ¿Oyeron? Solo eso. El sargento le hizo seña de calma. Seguimos con lo nuestro, medir, anotar, fotografiar. A los minutos, el silbido cambió. Ya no eran 2 cortes, se volvió una especie de llamado insistente, como si alguien quisiera guiarnos hacia un punto que no veíamos. El aire se heló sin que la temperatura bajara. Era una sensación, no un dato. Nos acercamos al borde con luces bajas, bien pegados a suelo. La caída, según el altímetro, era de más de 30 metros. Debajo, una oscuridad pareja y ese murmullo de agua que corre en algún sitio que no alcanzas a ubicar. En eso escuché una voz. No puedo describirla más que como algo profundamente humano, pero amortiguado por la bruma. Pedí ayuda. 3 veces. Cada una más clara que la anterior. El sargento nos puso en línea. Nos advirtió con un gesto, no separar binomios. Yo estaba a la derecha de Nano. Noté que él no temblaba ni respiraba de más. Tenía la vista clavada hacia un punto que solo él parecía distinguir. Quise agarrarlo del chaleco y la mano se me resbaló en el nylon húmedo. En el mismo segundo, Nano se inclinó y el cuerpo le cedió hacia adelante. No fue tropiezo. No fue mal paso. Fue un empuje desde donde no había nadie. Lo vi en el ángulo de sus hombros, en la forma en que las botas perdieron contacto con suelo sin un forcejeo previo. Fue como si la ladera lo hubiera jalado. No hubo grito. Solo el golpe de su equipo golpeando contra rocas invisibles y luego nada. El sargento ordenó bajar por una ruta segura, trazada en el mapa por los de reconocimiento semanas antes. Tardamos más de lo que recuerdo. La neblina era tan espesa que la luz de las linternas se quedaba en el aire, sin penetrar. Cuando por fin lo encontramos, estaba boca arriba, con el casco ladeado. Sin sangre a la vista, sin fracturas obvias, sin señas de una caída fatal. Yo puse 2 dedos en su cuello y sentí la piel helada. Los ojos abiertos, la mandíbula trabada en una mueca que no era de dolor, sino de algo más primario. Como si hubiera visto algo tan cercano que no le cupo en la mente. Sellamos el lugar.
Elaboramos un plan para extracción al amanecer. Cubrimos el cuerpo con la lona, lo aseguramos con cinta, lo pusimos en el centro de nuestro círculo. Nadie probó bocado. Me tocó la guardia de medianoche. La bruma parecía respirar con nosotros. En algún punto, la voz volvió. Primero fue la de Nano. Ayuda. Idéntica a como lo habíamos escuchado antes, pero ahora sonaba como si estuviera al ras de nuestras botas. No venía del bulto en el centro. Venía de la periferia, de entre los helechos, de los cortes de piedra. Nos miramos sin levantar rifles. Cerramos el círculo hasta quedar hombro con hombro. El sargento marcó con la mano el conteo. 3, 2, 1. Apagamos luces. Si algo nos rodeaba, queríamos escucharlo sin la distracción de las blanqueando la bruma. Fue peor. A los segundos, una pisada clara se oyó pegada a mi lado derecho. Era el peso de alguien o algo apoyándose en el canto de una roca húmeda. Otra pisada. Luego silencio. Después, mi nombre. Perfectamente dicho, con el acento que usan mis compañeros cuando me bromean por ser del norte. No era Nano. Era como si alguien practicara con nuestras voces y las soltara al azar para ver si picábamos. Sentí un aliento frío rozarme la nuca. Giré sin levantar el arma para no encañonar a nadie. Nada. Solo la pared de neblina. El sargento dio la orden de encender. Volvieron las luces. Lo que estaba afuera se movió, lo juro. No lo vi de frente, fue un cambio de peso, un roce de vegetación y esa vibración que te llega de los pies a la espalda cuando algo grande pisa cerca. Otra vez, mi nombre, ahora dicho por la voz del cabo mayor que había estado con nosotros en otro destacamento. Ese hombre llevaba meses en baja médica en una ciudad a cientos de kilómetros. No tenía sentido. La risa llegó luego, bajita y contenida, como la de un niño emocionado que no quiere arruinar una sorpresa. Me ancló al suelo. Quise recordar todos los protocolos, respirar, contarte los latidos, no disparar a lo que no ves, no romper el círculo. El sargento empezó a recitar mentalmente las coordenadas de extracción, casi como oración. Eso nos dio cierto ritmo para no perdernos en la espera. A las 4, la neblina comenzó a desfilar hacia arriba, como si la ladera exhalara. La risa se apagó. El silbido inicial sonó una sola vez y no volvió. Cuando el cielo aclaró, revisamos a Nano con luz franca y manos firmes. Seguía igual. Yo me dediqué a checar el perímetro. Fue entonces que vi marcas. Eran como huellas, pero no de bota. Habían quedado impresas en barro muy fino, a pocos centímetros de nuestro cordón. Eran asimétricas, irregulares, sin patrón. No tenían forma que yo pudiera registrar para un informe. Aún así, llené una página con croquis. Nadie quiso hablar de eso en el debrief. El helicóptero llegó tarde por un banco de nubes que no soltaba la ladera. Subimos el cuerpo, subimos nosotros. Pueden decir lo que quieran, que el cansancio, que la altura, que la sugestión. Yo vi como Nano no cayó, fue aventado por algo que no estaba en la lista de amenazas. Y escuché mis datos salir de una boca invisible con la cadencia exacta de mis amigos. Nos dieron descanso y evaluación psicológica. 2 pidieron su baja poco después. A mí me diagnosticaron con estrés postraumático. Me negué a medicarme durante meses. Me encerraba en el gimnasio o me iba a correr hasta que las piernas ya no respondían. Por las noches, al apagar la luz, oía ese silbido breve, doble, justo antes de quedarme dormido. A veces también la risa. Algunas madrugadas me despertaba convencido de que alguien caminaba alrededor de mi cama con pasos irregulares, midiendo la distancia hasta mi cuello. Volví a la sierra por trabajo años después. Diferente unidad, diferente mando. Evité esa loma. Los guías comunitarios nos hablaron de zonas que no conviene bordear.
No compartí lo mío. Solo asentí y moví la ruta. Fue lo más profesional que pude hacer. Nunca más me acerqué a un borde sin amarrarme 2 veces y sin que otro me sostuviera por detrás. No es miedo a caer. Es el recuerdo de una fuerza que no viene de ti. Cargamos con muchas historias que no se cuentan porque no hacen carrera. Esta es una. No hay moraleja. No hay explicación bonita. Hay una ladera que llamó, un compañero que obedeció una voz que no era suya, y la certeza de que en ciertos sitios la tierra tiene sus propias manos. Si alguna vez te toca pasar por ahí, no intentes escuchar mejor. No te asomes buscando razones. A la sierra se le pide permiso y se le pasa de lado. Nosotros la desafiamos. Ella respondió. Y cuando responde, no discute, empuja. La bestia y la luz. Entré a la marina con 19. Cuando ocurrió esto ya llevaba varios despliegues en la costa michoacana y me creía templado. La noche del operativo yo era jefe de equipo. Teníamos ubicaciones de una finca en Huertas de Mango, a 40 minutos de la carretera. Informe, posible resguardo de mando criminal y armamento. Orden, entrar sin ruido, confirmar presencia de gente armada y asegurar el sitio para investigación. Nos dejó un sedán civil lejos del camino. Caminamos en columna corta, luz blanca anulada, solo infrarrojo. El aire traía ese olor dulce de la fruta, mezclado con humedad y tierra pisada. Los mangos pudren distinto, si alguna vez los han dejado en costales sabrán que se pega en la garganta. No escuchábamos radio de la zona ni ladridos. Silencio extraño para un rancho con vida. Señalé alto y nos pegamos a un cercado de púa sostenido con troncos flacos. Paso a tierra. Sin lámparas visibles. Sin vigías. La finca era una construcción despareja, lámina y tablas en la cocina, cuarto con piso de cemento rugoso, corral pequeño. Puerta entreabierta. Avancé con el primero y el tercero. Cubrimos esquinas, verificación de techos, nada de movimiento. El olor cambió. No era solo fruta. Era densidad agria, como metal y abandono. Lo sientes antes de nombrarlo. En el cuarto había una mesa con veladoras consumidas, imágenes clavadas con alfileres, una libreta encuadernada en piel con normas y lemas que no eran de iglesia ni de escuela. Tenía un emblema que yo había visto pintado en bardas de la costa, hecho con prisa, siempre cerca de altares improvisados. En el piso, apilados, cuerpos. No los contaré. De todos, a uno ya se le notaba la descomposición avanzada. Nos cubrimos la nariz con tela. Lo lógico era terminar la limpieza de cuartos, marcar coordenadas, pedir peritos y salir. El cuarto estaba despejado. El corral también. La cocina, igual. Entonces escuché la madera crujir afuera, como si algo pesado apoyara las manos en la pared. Apagué todo. En infrarrojo vi una silueta pegada a la puerta. No atinaba a cuadrarla con algo conocido. El lomo era de perro grande, pero la altura no daba. El cuello arrancaba extraño. La cabeza, más ancha de lo normal, con protuberancias. No era un toro. No era un coyote. Se asomó lento. Nos olió. Gruñó profundo, no fuerte, pero con vibración que te pone el cuerpo en alerta. Avancé un paso para que lo viera a mí primero y no a mi binomio. Disparo controlado al suelo, aviso. No retrocedió. Mostró los dientes y se tensó. Permití 2 disparos más, a baja altura. Apreté el tercero. Le pegué en la parte alta del hombro. Eso lo dobló. No chilló. Giró, saltó por encima de un bejuco y se internó entre los árboles, tan rápido que parecía no tropezar aunque las ramas estaban cerradas.
Salimos a buscar sangre o huella. Nada. Solo tierra removida, hojas quebradas y ese olor raro, como a animal de agua estancada. No era de corral. No era de sierra. Aseguramos el sitio. Reporte completo. Llegó la gente de investigación. Levantaron lo que quedaba. La libreta se la llevaron en bolsa sellada. Yo me quedé viendo el emblema de la portada, un círculo con líneas quebradas que se repetían como oleaje. En esa orilla del cuarto el piso tenía manchas oscuras, ya secas. En la pared había marcas de uñas, largas, 3 por grupo, como si alguien hubiera intentado sostenerse. A todos nos quedó la misma sensación, no había un solo casquillo, no había mesa de comensales ni ollas, no había señal de fiesta o pleito. Parecía un lugar usado para traer y dejar. Y eso es peor. Regresamos a base de madrugada. La ciudad se quedó lejos, con el olor pegado al uniforme aunque lo lavaras. Nos mandaron a dormir, pero esa misma semana nos designaron interdicción nocturna. Costa afuera, mar oscuro, motores en mínimo. Información, embarcación ligera con carga y gente. Lo usual. A las 2 y pico, cuando el agua está más fría, vimos un brillo bajar en el medidor de fondo. Pensamos en bioluminiscencia, en pesca con carnada, en algo normal. Luego la luz no se movió como se mueve la vida del mar. No era mancha, era trazo. Una línea delgada que pasaba bajo la proa, lenta, y giraba con una precisión que no es de cardumen. Apagamos todo lo que no fuera necesario. Nos quedamos flotando. El agua transmitía vibraciones, como si un motor enorme a distancia hiciera temblar la lámina. La panga que buscábamos apareció sin luces y no respondió al alto. Ahí sí, persecución breve, abordaje, aseguramiento. Los pusimos boca abajo y pedimos apoyo. Mientras el otro equipo subía, la línea volvió a pasar bajo nosotros y se detuvo, exacta, como si nos midiera. El mar no hace pausas de esa forma. El capitán me miró sin decir nada. La línea se curvó y se elevó en un punto, como columna, a unos 100 metros. El agua no hizo ola ni espuma. Algo salió y entró con velocidad absurda. Algunos dirán que eran ojos engañados por cansancio. Yo llevaba años de guardias. Nunca vi un movimiento sin reacción del agua. Lo que me clavó fue el símbolo que dejó la línea antes de apagarse. No fue un dibujo perfecto ni duró demasiado, pero el trazo curvo con quiebres en cadena era el mismo patrón de la libreta del rancho. Lo vi claro por los lentes nocturnos. Quise creer que mi cabeza conectaba cosas por el estrés, pero el patrón estaba. Íbamos en otro punto de costa y parecía la misma firma. Los detenidos hablaron cosas de santos ajenos, de pagar con vida para que la marea se mantuviera, de capitanes que prometen rutas a cambio de resguardos. Eso ya lo he escuchado en patios, altares, callejones de puerto. Lo que no había visto era la coincidencia precisa de la señal en tierra y la señal en agua. No hice informe de esa parte. La dejé en mi libreta, con hora y coordenadas. Hay detalles que se vuelven broma en comedor y prefieres guardarlos. Semanas después, regresamos a las huertas. Ya con orden de cateo extendida, para buscar instalaciones en el perímetro. Hallamos troneras viejas, palos con tela, zonas de fogón apagadas. Ni rastros del animal. Solo una pata de venado lejos, comida hacía días por perros. La libreta no volvió. A veces las cosas así se quedan arriba. Lo real es lo que no da forma a tu miedo. Las balas, los gritos, los motores, todo eso se controla. Lo otro te observa sin moverse. En el embarcadero, cuando amarrábamos de vuelta, el agua sonaba igual que siempre, pero yo buscaba la línea en cada destello de luz que daban los peces en la noche. En tierra, cada vez que paso junto a una barda marcada con emblemas de moda, recuerdo la portada de piel y el trazo.
Y a veces, en los mangos, cuando el viento sopla, se oyen ramas pesadas que quiebran y me regresa el crujido de la pared de la finca, seguido de ese gruñido bajo que no era de toro ni de perro. El tipo de sonido que no necesitas oír 2 veces para saber que, si vuelve, no vas a tener tiempo de prevenir a nadie. Me preguntan qué ha sido lo peor. Yo digo que las cosas que no dejan rastro. En tierra nos dejó olor y marcas sin explicación. En mar nos dejó una línea imposible. Entre ambos quedó un puente de silencio que nadie reporta. Desde entonces, reviso el perímetro pensando en cerros y en rompientes al mismo tiempo, como si una misma cosa caminara por huertas y también se deslizara bajo las pangas. No sé si tenga cuernos ni si sangra. Sé que no cae cuando le pegas donde debería. Sé que la gente que sirve a ciertos símbolos no usa solo palabras. Y sé que, a veces, la noche responde con señales que ningún manual contempla. Vivo de los procedimientos, de lo medible, de lo comprobable. Pero hay noches en que, antes de cerrar los ojos, siento que la pared a mi espalda tarda un segundo en asentarse, como si alguien apoyara la mano para tantear la distancia. Respiro hondo, cuento, repaso listas. Afuera, los mangos maduran y se caen en la oscuridad. Afuera, el mar dibuja líneas breves y se las traga. Adentro, me mantengo quieto. No por valor. Por respeto a lo que está ahí y no entiendo. El que volvió. Abrí los ojos en el hospital militar de Oaxaca convencido de que apenas habían pasado un par de horas desde que entré a la cañada. El reloj de pared decía otra cosa, el parte médico también. Me habían dado por desaparecido 34 horas, mi uniforme estaba endurecido por manchas oscuras hasta el cuello y yo no tenía ni un rasguño. La enfermera me dijo que descansara. No pude, cada vez que parpadeaba volvía el mismo olor espeso, una mezcla de tierra mojada con metal agrio y carne. Fue en 2017. Estábamos comisionados a la Sierra Mixe, arriba del ejido Tecoy, lugar que no salía en los mapas abiertos. Éramos 6 del batallón de infantería, avance en cuña, silencio de radio por ventanas. El objetivo era sencillo: reconocer pasos de altura entre 2 lomas donde se habían dado 3 emboscadas a vehículos de la región. Nada heroico, patrón de patrulla, puntos de reunión marcados, regreso a extracción al atardecer. El clima se comportó raro desde el primer día. Al mediodía caía una niebla cremosa que no corría con el viento. No se deslizaba, se quedaba suspendida, respirando a nuestro ritmo. Los pájaros callaban. Las chicharras, también. El GPS de mano se atrasó por minutos y la brújula giró una aguja con pereza, como si tuviera sueño. La tercera jornada recibimos indicios de pisadas frescas al norte. Huellas de botas que no eran nuestras y marcas de carga en los hombros contra árboles. El sargento decidió hacer un desvío corto. 40 metros fuera del patrón. Yo fui punta. Una vereda angosta me llevó a una cañada sin agua, la tierra húmeda y fría como cerámica. El aire estaba denso, aplastado. Dejé cinta, revisé ángulos, di 3 pasos más. Ahí empezó lo extraño. Mis pisadas dejaron de sonar. Ni mi respiración se escuchaba. No era normal quedarse sin eco en campo abierto, pero esa cañada apagaba todo. El pasto no crujía. El equipo no golpeaba. Hasta el seguro del fusil parecía ajeno. Levanté la vista y vi un encambre de troncos caídos que juraría no estaba ahí un segundo antes, como si alguien hubiera reacomodado el monte cuando parpadeé. Volteé para ubicar a los demás, y ya no estaban. Los disparos llegaron después. Ráfagas cortas. Controladas. En dirección contraria a mi regreso. Corrí hacia el sonido, pero al tercer giro me encontré de frente con un paredón de roca que yo no conocía. Tomé otro rumbo y apareció un claro que juraría acabábamos de cruzar.
Era como caminar en una maqueta que alguien cambiaba cada minuto. Vi una figura de espaldas, parada entre dos oyameles. Pensé que era Cano, el más alto del equipo. Le hice seña. La figura no respondió. Avancé en silencio y la perdí en un parpadeo, como si hubiera sido una impresión mal hecha. De ahí, tengo estampas sueltas. Ramas golpeando la cara. Un zumbido que no venía de afuera, sino que vibraba dentro del cráneo. Un olor a sangre caliente subiendo por la garganta. Algo tocándome la mejilla con uñas duras, como si me tantearan la forma de la cara. Y una sensación de que el suelo respiraba debajo de las botas, inflándose y desinflándose muy lento. Luego, nada. Me encontraron parado, inmóvil, delante de la garita del destacamento, ya de noche. Eso me lo contó un cabo de guardia. Dijo que no caminé, que simplemente estaba ahí cuando levantó la mirada, quieto como poste. En urgencias me sacaron muestras, fotografiaron cada centímetro de piel, buscaron marcas. Nada. La sangre del uniforme era de varias personas, dijeron después, pero no coincidía con nadie registrado en la base. Señalaron que no había rastros de lucha en mi cuerpo. Yo no supe explicarles. A la semana, revisión médica complementaria. Me recogió una camioneta sin placas. Me llevaron a una casa pintada de blanco, lejos de la ciudad, que adentro parecía clínica sin letreros. Cámaras en las esquinas. Me entregaron hojas para firmar con la leyenda de protocolo de evaluación especial. Me dejaron en una sala vacía más de 2 horas. Cuando entraron, traían agujas, equipos para medir actividad cerebral y un maletín con tarjetas. No querían saber si estaba bien. Querían que contara olores, sabores, tonos. ¿A qué le supo el aire? Escuchó lenguas no identificadas. ¿Vio figuras que no proyectaban sombra? Les dije que no recordaba. Un hombre de lentes oscuros colocó sobre la mesa una imagen. Me explicó que era una captura termal desde altura media tomada el mismo día de mi extravío. Se veía un punto luminoso, yo, detenido en la cañada. Detrás, apenas perceptible, un contorno sin forma definida, una temperatura intermitente, como si respirara lento. No noté pies ni cabeza ni brazos. Solo una presencia pegada a mi espalda. Levanté la vista para preguntar qué era. No me contestaron. Apagaron el monitor y me dieron de alta con la indicación de reposo y seguimiento. En casa, intenté normalidad. No duró. Las luces parpadeaban a horas exactas, 1:13, 3:13, 5:13. La alarma del celular se activaba sola con una vibración que no era de ese modelo. Las paredes amanecían con marcas de dedos embarrados en tierra, siempre a la altura de la cara, como si alguien hubiera repasado contornos. El agua de la regadera olía a metal por segundos y luego perdía el olor como si nunca hubiera ocurrido. Mi esposa me decía que hablaba dormido, pero no repetía palabras. Emitía una serie de notas, 3 graves y una aguda, siempre en el mismo orden, como un llamado. Pasaron los meses. Me retiré. Entré a seguridad privada. No regresé a esa sierra. Un compañero que ahora trabaja de civil en el norte me mandó, con discreción, un documento escaneado. No era un parte cualquiera. Título: Interferencia orgánica no catalogada. Zona Tecoy, Paso Víbora. Evitar incursiones terrestres extendidas. El mapa anexo tenía manchas grises sobre las cañadas. En la leyenda se leía: pérdida temporal de orientación, alteración sensorial, manifestación adherente post-retorno. Esas 3 palabras me persiguen desde entonces: manifestación adherente. No sé en qué momento lo acepté, pero desde aquel día siento algo pegado a mí. No me ataca. No me cuida. Solo está. A veces ocupa rincones que no existen, como si habitara entre capas del mismo cuarto.
Yo la siento cuando el aire se vuelve pesado sin razón, cuando el techo parece más bajo, cuando todo queda callado de golpe. El zumbido regresa. Me vibra un diente, siempre el mismo. Las fotografías impresas se curvan hacia adentro. Los espejos se empañan aunque no haya vapor. Y el olor, ese olor agrio, se adelanta a todo. Una madrugada me despertó un golpe sordo en la sala. No había nadie. En el suelo, los imanes del refri estaban alineados en una cruz rarísima, no de iglesia, sino de coordenadas. En la pared, 3 marcas. Medí la distancia entre una y otra con un flexómetro. Era exacta, 13 centímetros entre cada punto. En el comedor, mi libreta estaba abierta en una página en blanco que, al tocarla, dejó pasar un frío que no venía de ningún lado. Cerré todo, apagué, me senté en el pasillo a esperar el amanecer. El zumbido siguió, como una mosca atrapada en un vaso. A veces pienso que nunca salí de la cañada y que lo que anda por aquí es lo que la sierra decidió devolver. He probado rezos. He probado no pensar. He probado hablar en voz alta para romper la quietud. Nada cambia. El fenómeno no se molesta si le pongo nombre, pero se fortalece cuando lo olvido. Es como si se alimentara de los momentos en que bajo la guardia, de la música de fondo, de la confianza de llegar a casa y dejar las llaves en su lugar. Hoy en la mañana, mientras me ponía las botas para salir al turno, sentí que me observaban desde el pasillo. No había nadie. Aún así, supe que estaba ahí. Mi hija se asomó al cuarto con sueño pegado a los ojos. Se detuvo. No quiso entrar. Me habló desde la puerta con esa sinceridad que tienen los niños cuando nombran lo que ven. Dijo, papá, el que vino contigo está otra vez parado detrás. Luego se fue a la cocina sin más, como si hubiera descrito el color de la taza. No tengo conclusiones ni moralejas. Solo tengo una certeza que pesa como equipo mojado. Hay lugares donde el terreno no es tierra sino umbral, y si cruzas con la guardia baja algo te acompaña de vuelta. Nadie nos lo dijo en la instrucción. No viene en manuales. En la sierra, algunos pasos no son del monte, son de lo que respira al ras del suelo cuando la niebla baja y todo calla. Si alguna vez ven una cañada que apaga el mundo, no entren. Yo lo hice. Regresé caminando a la garita, así dicen. Pero cada madrugada, cuando el reloj marca 13 y el aire se espesa, me pregunto si de verdad fui yo el que volvió. Y si mañana, por fin, me toca quedarme del lado que no se ve. Fuego helado. No hablo de esto en el cuartel, ni en mi casa. Soy de Sedena, infantería, y aprendí que hay cosas que se guardan para no contaminar la cabeza del pelotón. Pero desde aquella misión en 2018, en la sierra entre Guerrero y Michoacán, el sueño me dura lo que tarda el mismo ruido en volver a visitarme, un llamado agudo que no nace de ninguna garganta y que parece pegarse a las láminas del techo como un silbido que no termina. Me dieron incapacidad temporal por estrés y desorientación. Dicen que ya estoy bien. No es verdad. La orden fue sencilla, reconocimiento y apoyo a evacuación por tormenta. 2 camionetas, 8 elementos, radios portátiles, brújula lensática, mapa 150.000, lo necesario. Salimos antes del amanecer, el cielo cargado, los pinos escupiendo resina con ese olor que anuncia agua. A los 30 minutos, la señal empezó a fallar. Primero ruido intermitente, luego pura estática. El GPS quedó muerto y la brújula se volvió nuestra única referencia. Nada nuevo, pensé. La sierra manda y nosotros obedecemos. El primer poblado debía tener gente esperando. No había nadie. Puertas abiertas, platos con comida reciente, sillas volcadas, huellas que no terminaban en ningún lado. Ni perros, ni gallinas, ni insectos.
El silencio no era natural. Era como entrar a un cuarto donde alguien acaba de salir y el aire no se repone. El sargento distribuyó sectores, binomios al monte, patrón de búsqueda en abanico. Me tocó la parte alta, borde de barranca, con un cabo que ya había hecho campaña en la zona. Lo encontramos recargado en un tronco, sin camisa, limpio, demasiado limpio. Le faltaba todo por dentro. La piel cerrada por fuera, sin rastro de sangrado, el torso hundido como si un vacío ordenado le hubiera quitado el peso de la vida. Mi compañero se dobló y vomitó. Yo me pegué al rifle y traté de pensar cómo me entrenaron, asegurar perímetro, observar, reportar. Quise marcar por radio y solo oí el mismo sonido, como estática que respira. El aire olía a resina y a algo metálico, hirviente. Hice una seña y tomamos rumbo de regreso. Tardamos 40 minutos en hallar el camino que debería estar a 10. Cuando dimos con el Cácer, con el poblado, las camionetas no estaban. La explanada se había vuelto un claro diferente, la tierra parecía más húmeda, las paredes desprendían un frío que calaba los dientes. Tomamos una casa para resguardarnos, revisamos mochilas, munición, agua, raciones. El cabo temblaba. No era miedo corriente. Era como si algo le pasara por detrás de la piel. La primera vez que escuché el llamado, pensé que era un ave. Largo, parejo, sin quiebres. Fui hasta la puerta y no había nadie. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Mi compañero dijo que lo escuchaba adentro de su cabeza. Luego se levantó, me miró como si no me reconociera y salió al monte. Lo seguí con el arma lista, sin gritar. La niebla bajó de golpe, gordas las gotas sobre las agujas de los pinos. El terreno se abría en pedregales que yo no recordaba. Lo encontré de rodillas frente a un fogón de piedras. Las cenizas estaban húmedas, recientes, pero no había brasa. Murmuraba palabras sin sentido. Al verme, levantó la cara. La tenía tiznada, los ojos en blanco, la mandíbula apretada. Me acerqué para sujetarlo. La frase salió de su boca como una orden aprendida: aquí el fuego no calienta. Cayó hacia mí, pesado y tibio. Revisé pulso, respiración. Nada. La piel guardaba un calor extraño, como si el calor viniera de adentro para afuera y no al revés. No sé cuánto tiempo pasó. El olor metálico se hizo más fuerte. Algo como cobre hervido y carne vieja. Cuando pude arrastrarlo al claro, no había rastro de la trocha por donde habíamos subido. Miré el reloj. 3 horas perdidas. El cuerpo del hombre sin entrañas había desaparecido. Volví al poblado. Nuestras mochilas seguían donde las dejé, alineadas, el orden de costumbre. Faltaban las personas. Faltaban todos. El llamado regresó, más cerca. Mantenía un compás fijo, casi de juego. Caminé hacia donde pensé que estaban los demás. Mis pasos hacían crujir la hojarasca con un ruido que se tragaba el monte. A los 100 metros vi a uno de los gafe de nuestro escuadrón, de espaldas, bandera en el hombro, casco bien puesto, rifle cruzado en el pecho. Me acerqué. No se movía, no respiraba como respira un vivo. No quise hablarle, aprendí que hay cosas a las que no se les da voz. Me acerqué lo suficiente para tocarle el hombro. Se giró sin girarse. La cara era la suya, pero los ojos eran fondo negro y la piel de la mejilla tenía hilos finos, como si alguien la hubiera cosido desde dentro. No habló con la boca. La voz me entró por el mismo canal que el llamado, clara, sin ruido: no vinieron por gente, vinieron por lumbre. Aquí la lumbre come. Parpadeé y desapareció. No se fue caminando. Simplemente dejó de estar, y yo me quedé con la mano extendida tocando el aire. El primer disparo me sacó del trance. Luego otros, en ráfagas cortas, como entrenamiento. Corrí hacia el eco.
Llegué a un claro. En medio ardía algo que no era una fogata. Eran lenguas pálidas, sin humo, sin crepitar. Ardían sin consumir nada y sin dar calor. Dentro de ese círculo había sombras de pie. Eran los míos. Inmóviles. Brazos a los lados, la cabeza recta, como formados. Les hablé por sus apellidos. Un casco se movió apenas. Un brazo se alzó y señaló arriba. Entre las copas, un trenzado perfecto de ramas formaba un círculo. En el centro colgaba algo armado con partes animales y humanas, cuero, tendones, pelo, tela, metal, todo apretado en una forma que latía despacio. No colgaba de ninguna cuerda visible. Se sostenía por un orden que no quise comprender. Sentí las piernas flojas. No es el miedo de combate. Es otra cosa, primitiva, vieja, que hace que el corazón lata hacia adentro como si quisiera esconderse. El claro cambió la luz, como si una nube tapara el día. Las lenguas pálidas se inclinaron hacia mí y entendí que aquello no alumbraba, drenaba. Se alimentaba de lo que llevamos dentro y lo devolvía vacío. Quise cargar a uno de mis compañeros. No pude. Pesaban como roca mojada. Me quité el chaleco, traté de arrastrarlo. La bota se me hundió en tierra que no era barro. Era más blanda y estaba viva. Me soltó un cosquilleo en el tobillo, como aguja fina. El llamado creció. No recuerdo la salida. No recuerdo el trayecto en sí. Hay pedazos. Un árbol con cicatrices largos, marcados en forma de espiral. Un manto de insectos que no se movían, pegados al tronco, como si alguien los hubiera puesto uno por uno. El olor a cobre en la lengua. El mismo fogón con ceniza húmeda que de pronto aparecía en lugares donde no debía haber fogones. Y el llamado, siempre igual, marcando un compás que te empuja sin tocarte. Desperté en el hospital militar, pies lastimados, sin botas. Me hallaron en una brecha a 20 kilómetros del punto marcado. Las preguntas fueron las mismas. Les di coordenadas, conté el procedimiento, hablé de la evacuación frustrada, del poblado vacío, del fogón, del fuego pálido, de mis compañeros parados como en formación. Los rostros de quien me interrogaba no se movieron. Me dijeron que hubo deslaves, que posiblemente una fuga de gas, que la gente caminó y que nosotros nos desorientamos. Firmé lo que tenía que firmar. Me dieron descansos y consultas. Nadie volvió a tocar el tema. Desde entonces, el llamado regresa en cuanto la casa queda en silencio. No lo escuchan otros. Yo sí. En los espejos, a veces, una figura se para detrás de mí con la mirada sin fondo. No es un recuerdo. Es una presencia. Las manos me tiemblan si oigo una radio con estática. Evito acercarme al fogón de mi madre cuando voy al pueblo. El calor me sabe a otra cosa. En las noches, cuando la ciudad se apaga un poco, siento los pies húmedos y el olor a resina me llena la nariz como si otra vez subiera la pendiente con el chaleco cargado. Hay detalles que no salen en el parte porque no caben en ningún formulario. La brújula marcó norte hacia la barranca un rato largo. El reloj perdió 3 horas y luego las recuperó de golpe. La piel del cabo se enfrió en mis manos sin pasar por el punto intermedio. En mi mochila apareció una piedra de río con marcas de espiral que yo no guardé. La arrojé a un canal. Al amanecer siguiente estaba sobre el cofre de mi carro, seca. En instrucción te dicen que la sierra enseña. Es cierto. Enseña que no todo lo que arde calienta y que hay territorios que no admiten testigos. Uno cruza líneas sin saberlo. A veces te regresan. A veces te dejan ir con algo pegado. Yo bajé. Ellos no. No hubo funerales, no hubo comunicados, no hubo nombres en ninguna lista. La tormenta borró caminos y el papel se encargó de lo demás. Si te ordenan subir, sube con respeto.
Si oyes un llamado sin garganta, no busques de dónde viene. No te pares frente a una lumbre que no echa humo. No te pares bajo un círculo de ramas. Si encuentras un fogón con ceniza húmeda donde no debería haber fogón, no te sientes. No te quedes. La sierra no quema. La sierra muerde hacia adentro. Y una vez que te prueba, aprende tu nombre. Yo aún escucho cómo lo pronuncia. Cada noche. Como si todavía estuviera allá arriba, con la misma lumbre pálida en los ojos, esperando a que me vuelva a formar. Niebla de los caídos. Juré nunca poner esto por escrito, pero los recuerdos no me dejan dormir y siento que la única forma de que no me revienten por dentro es sacarlos. Fui paracaidista del 2º Batallón de Fuerzas Especiales, hoy estoy fuera, con una baja por trastorno de estrés, aunque el parte oficial diga reajuste administrativo por lesión lumbar. Corría el año 2012 cuando todo esto sucedió, en un corredor serrano de Durango tan aislado que ni la propia Secretaría lo marca con nombre, solo coordenadas y una franja roja en el mapa táctico. Aquel sitio, decían, servía como punto de reabastecimiento para avionetas cargadas de cristal. Nuestro objetivo era simple: ingresar, levantar evidencia fotográfica y marcar coordenadas para futuros golpes. Nada heroico, una misión de rutina para 6 hombres curtidos en operaciones nocturnas y un binomio canino adiestrado para detección de armas. Salimos al amanecer desde la pista improvisada de El Salto. Volamos en Black Hawk hasta un claro encajonado entre quebradas. El helicóptero apenas tocó tierra y desapareció en cuestión de segundos, tragado por nubes bajas. Quedamos solos con la sensación eléctrica que deja el rotor aún girando en la piel. Caminamos en formación de rombo por una vereda que olía a conífera y polvo calcinado, terreno familiar para cualquiera que haya patrullado la Sierra Madre. 10 kilómetros más adelante encontramos las primeras anomalías, huellas recientes de neumático que surgían de la nada y se perdían igual de brusco. Fotografías, notas, silencio. Todo normal hasta entonces. A las 13:47, recuerdo la hora porque miré el reloj justo antes de sentir el cambio, el bosque se tragó la luz. No fue un eclipse, el sol seguía arriba, pero el ambiente se volvió grisáceo y espeso. Una niebla surgió del barranco como un derrame lento y se cerró sobre nosotros en cuestión de minutos. Era tan densa que rompía la lógica, no venía del río, no descendía con el viento ni subía desde el suelo, simplemente estaba ahí, palpitando. Olía a humedad estancada con un fondo amargo, parecido al cobre cuando sangras por la nariz. Los perros se quedaron inmóviles, cola rígida, respirando por la boca. Cortamos radio para no delatarnos, aún así encendí el micro de prueba. Solo chisporroteo, como un canal sin señal. Revisé el GPS, la pantalla mostró coordenadas imposibles, 00 grados 00 00N, 00 grados 00 00W. Pensé que se había mojado, lo golpeé con la palma, nada. El sargento Ibarra ordenó seguir avanzando para romper la nube por arriba. Trepamos por un filo rocoso, cada paso empapado de ese vapor que ahora nos cubría la ropa como sudor helado. Al llegar a la cresta la niebla seguía anclada al cuerpo. No importaba la altura. La cabeza comenzó a zumbarme, un pitido constante. Supuse hipoxia o fatiga, pero pronto noté que todos ladeaban la oreja como si oyeran la misma frecuencia. El cabo Benítez soltó un susurro: ¿escuchan, niños? Nadie respondió, sin embargo, yo también creía oír voces infantiles, como rondas dichas al revés. El aire sabía metálico, y el silencio verdadero, el que se impone cuando bajas la respiración al mínimo, ya no existía. Había algo vivo dentro del ruido. A las 15:10 el can detector, Alik, se lanzó colina abajo ladrando con desesperación. Su guía corrió tras él, los perdimos de vista en 2 segundos. Nunca escuchamos ladrido de retorno ni grito humano, solo un golpe seco distante, como un costal arrojado desde altura. Buscamos señales, encontramos nada. Fue la primera baja no declarada. Con la moral escarbando fondo continuamos.
18 minutos después, el soldado primero Morales se detuvo a mitad de paso, clavó la mirada en un claro inexistente y comenzó a hablar con alguien invisible. No alucinaba, respondía a preguntas que nadie hacía. Le temblaban los párpados, luego las comisuras. Sostenía el fusil con los brazos caídos, listos para soltar, como quien carga a un recién nacido. De súbito giró el arma hacia su propio rostro. No le dimos tiempo, Ibarra lo embistió, y entre ambos lo derribamos. Amarramos sus manos con cinchos y lo obligamos a beber agua con sales. Cuando recuperó algo de sentido balbuceó números en serie, todos pares, de 8 dígitos. No reconocía su nombre. Se decretó pausa para replantear ruta. Fue entonces cuando notamos la brújula girar sin control y el barómetro marcar altitudes alternantes. Habíamos marchado en línea recta y, sin embargo, los árboles del contorno eran idénticos, como copiados y pegados en torno a nosotros. Se me ocurrió que tal vez girábamos en círculo, así que puse marcadores con cinta roja en los troncos. Media hora después pasamos junto a la misma cinta, desgarrada y húmeda, pero con una diferencia que me quemó la sangre. Había 2 marcas idénticas, una sobre la otra, como si otra patrulla hubiera colocado la misma señal antes que yo. Sentí un corrientazo de pánico, no lo dije. La tarde se disolvió sin transición y la oscuridad llegó con una densidad espesa, sin luna ni estrellas. Decidimos acampar a la fuerza, formando un perímetro estrecho. Velas químicas, linternas filtradas, aún así la negrura tragaba la luz a 1 metro de la fuente. Nada de fogatas, pero el frío calaba como en diciembre en vez de agosto. Durante la primera guardia, el soldado Prada vio algo tras los helechos, una figura negra, totalmente lisa, sin reflejo, ni sombra parecía. Dijo que flotaba, y cuando apuntó la lámpara la figura se retraía como tinta en agua. No disparamos porque no había blanco fiable. Solo ráfagas de jadeo propio y el bosque, intacto. A las 2:37 escuchamos pasos. Medidos, pesados, alrededor del cerco. Los segundos se volvieron horas hasta que un chillido animal, parecido a un berrendo, pero más grave, cortó la niebla y desapareció tal como llegó. En el inventario matutino faltaba Morales, solo quedaban los cinchos cortados junto a su mochila. El filo estaba derretido, no rebanado. De su cuerpo nunca apareció rastro. Ibarra, duro como piedra, propuso reagrupar y romper en retirada por el camino más corto, guiándonos con altímetro manual y odómetro de bota. Marchamos con la tensión de un cable, cada pisada resonaba como latido. El ambiente adquirió olor a tierra arada con sangre fresca, un hedor que el viento no dispersaba y un murmullo continuo, casi imperceptible, repetía nuestro propio conteo de pasos atrasado a un compás. Cuando parábamos, el eco seguía andando 2 zancadas extras. Sentir que algo camina a un ritmo detrás de ti sin que exista explicable hostiga hasta al más templado. Al kilómetro 7, supe la distancia por memoria muscular, emergió frente a nosotros un templo franciscano arruinado que jamás figuró en las cartas históricas. Muros de adobe quemado, altar sin techo, campanario partido. Pero lo repugnante no era la ruina sino la fila de chalecos tácticos colgada de la cornisa, todos viejos, con insignias de unidades descontinuadas desde los 90. Algunos conservaban todavía placas de nombre, oxidadas en medio de tejido seco, como cuero humano reducido. El perro restante, Hades, gimió y tiró la cola, segundos después se revolcó espasmando y murió sin un solo quejido más. Nadie lo tocó. Se quedó con los ojos abiertos, pupilas dilatadas al punto de ocultar el iris. No recuerdo la hora exacta del pánico total. Sé que el sol debió salir y no lo hizo. La bruma seguía igual, un velo inmóvil. La ansiedad colectiva mutó en desconfianza. Cada silueta podía ser duplicada. Evitábamos mirarnos de frente, el miedo a encontrar un reflejo postizo nos paralizaba. El cabo guardado comenzó a rascarse los brazos, se arrancaba trozos pequeños de piel, convencido de que algo se le metía por los poros. Intenté inmovilizarlo, pero me pegó un cabezazo que casi me rompe el tabique. Lo dejé atado a un pino. Cuando volví,
10 minutos más tarde, la cuerda estaba rota y las huellas partían en dos direcciones opuestas, imposibles para un solo hombre. El sargento Ibarra se quedó a solas conmigo. Éramos dos sombras cargando fantasmas. El hambre dolía como cuchillo, la garganta olía a óxido. Avanzamos siguiendo pendiente negativa, toda agua corre hacia abajo, pensé, y un río verdadero nos rescataría de aquella pesadilla. Y sí, escuchamos agua, pero era un siseo como ebullición, no un arroyo. Encontramos un cauce negro que burbujeaba sin espuma, reflejaba el cielo sin mostrar árbol alguno. Ibarra se inclinó a probarlo, lo detuve. Aún así mojé mis dedos para marcar la locura, el líquido se evaporó en el guante dejando una mancha aceitosa y el ruido de hervir adentro del oído. Abandonamos el cauce sin mirar atrás. Fue entonces cuando la niebla se abrió por primera vez, un boquete circular se abrió 40 metros adelante revelando luz solar, polvo suspendido y, lo juro, un tramo de carretera asfaltada que conozco bien, la libre Durango-Mazatlán, exactamente a la salida del túnel El Sinaloense. Corrí sin pensar, Ibarra me seguía un paso atrás. Sentí piedras firmes bajo las botas. Crucé el umbral y la niebla se disolvió como humo tras explosión. Giré para llamar al sargento, y solo vi bruma cerrándose. No salió nadie detrás de mí. Un tráiler cargado de borregos frenó a centímetros. El chofer juró que llevaba 2 horas pitando porque me había materializado de la nada. Eran las 11:22 horas del sábado, 18 de agosto. Yo había despegado el jueves 16 y, según mi reloj interno, no habían pasado ni 30 horas. Faltaban 4 hombres, 2 perros y varias piezas de equipo. A Ibarra lo dieron por desertor, a los otros por fallecidos en accidente. Causa, condiciones meteorológicas adversas y desorientación por altiplano. Caso cerrado en un mes. Ningún parte mencionó la colina con chalecos momificados ni el río hirviente ni la línea de chaleco que, más tarde supe, correspondía a una escuadra perdida en 1997 en la misma zona. Todos los nombres coincidían con los bordados que vi colgando. Hoy vivo lejos de cualquier bosque. Trabajo catalogando archivos en una oficina sin ventanas. No conduzco de noche, la niebla en la carretera todavía me provoca arcadas. Algunas madrugadas despierto convencido de que sigo allá, porque el zumbido en mis oídos regresa y oigo el paso retrasado que me sigue. Lo escucho ahora mismo, mientras escribo, avanza cuando yo paro, se detiene cuando escribo rápido. Me pregunto si de veras salí aquel día o si la cosa que volvió fue solo un duplicado que aprendió a imitarme lo suficiente para engañar al resto del mundo. Quizá lo único real sea la niebla y yo siga caminando dentro de ella, contando pasos que nunca terminan. Selva hueca. No firmé mi baja para olvidar. La firmé porque el ejército no tiene protocolo para lo que encontramos en la Lacandona en 2019. Al sur, dicen que la selva lo devora todo. Ahora sé que la selva no devora, conserva, prepara y respira. Éramos 8 de la 38ª Zona Militar, enviados tras un frente de tormentas que había aislado a 3 comunidades ribereñas del río Lacantún. La misión se leía simple: reconocimiento, entrega de víveres, evaluación de daños. Salimos al amanecer desde Palenque en 2 umbees con remolques ligeros. El capitán Torres Duro, veterano, casi sin voz después de 20 años de selva, iba delante con 4. Yo iba en la segunda unidad con el teniente Gómez y 2 soldados nuevos, Arriaga y Mondragón. El aire olía a tierra empapada y podredumbre dulce de hojas recién arrancadas. A la hora de rodar bajo el dosel más cerrado, la radio empezó a crujir. Primero interferencias, luego un chasquido rítmico como si alguien metiera y sacara el conector del auricular. El GPS se quedó en blanco justo cuando el camino de terracería se volvió una sola llaga de lodo. Sabíamos orientarnos con brújula, pero la brújula giraba dando círculos cada vez que la levantábamos del tablero. Pensé en una broma del capitán: Torres era cabrón, sí, pero nunca jugaba con navegación. La primera alerta real llegó de Arriaga. Murmuró sin reportar por el micro: alguien camina paralelo, sargento.
Lo vi pálido, los ojos fijos entre lianas. No contradije, todos lo sentimos. Cada tanto, un destello anaranjado saltaba entre los troncos, como brasas cargadas por manos invisibles. Y la jungla, de tan húmeda, parecía silbar vapor. Llegamos al poblado 1 pasado el mediodía. Debían esperarnos 35 habitantes, pero solo hallamos chozas abiertas, anafres encendidos, tazones de frijol humeantes. Comer sin gente, imposible. Nada de gallos, ni perros ni monos aulladores, solo el rebote hueco de nuestras botas sobre la duela mojada. Había platos aún tibios. En una mesa infantil descubrí un cuaderno de tareas con la fecha del día anterior. Nadie abandonaba con tanta prisa sin llevarse ni siquiera un machete. Torres ordenó inspección en parejas. Fui al río con Mondragón. La corriente, marrón y llena de ramas, desbordaba la orilla con ronquidos de motor viejo. A 10 metros del agua vimos la primera señal, un uniforme. Camuflado pixelado igual al nuestro, tendido boca abajo. Lo volteamos. Era Hernández, uno de los del Umbee de Torres, pero sin garganta. El corte limpio, quirúrgico. Lo imposible fue lo seco, sin sangre, la carne se veía color ceniza. Mondragón retrocedió vomitando. Yo traté de transmitir, solo estática. Volvimos al caserío. No había rastro del capitán ni de su vehículo. Nuestras huellas de llanta habían desaparecido como si la lluvia hubiera reescrito el camino en menos de un minuto. Esa desaparición borró nuestra disciplina. Pasamos la tarde encerrados en la escuela comunal, fusiles en mano, oídos pegados al silencio. El rumor de la selva había cambiado, no era ausencia de grillos, sino un pulso grave, lento, húmedo. Cada expiración olía a hierro podrido. Al caer la noche oímos gritos. Bergantines de dolor tronando entre el bejuco. Abrí la puerta y vi fuego, columnas de llamas azules flotaban sobre el humedal, iluminando figuras humanas quietas, extendidas como crucifijos. Cuando quise enfocar, las llamas se apagaron sin humo, quedando solo la forma de algo grande, cuadrúpedo, que se escurría entre los árboles dejando un chasquido de vísceras succionadas. Mondragón corrió tras aquello. Lo seguí. Me adentré en la maleza hasta que el barro me hundió a las rodillas. Allí lo encontré. De rodillas ante un círculo de piedras verdosas, murmuraba, el agua no moja la selva. Lo repitió como mantra y su mirada estaba vuelta de revés, pupilas desaparecidas. Cuando cayó sobre mí, su piel estaba hirviendo, pero el aire alrededor era gélido, como si el calor proviniera de adentro. Murió susurrando la misma frase. Lo arrastré hasta un claro donde la luna debería haberme ayudado, pero sobre nuestras cabezas no había cielo, las copas se enlazaban formando una bóveda que latía, una membrana vascular que transpiraba. Sentí gotear algo viscoso. Miré el pecho de Mondragón, la carne se reabsorbía, abriéndose en líneas finas que parecían raíces. Solté el cuerpo y huí. Horas después mi reloj marcaba 4 de la madrugada, aunque allí nunca se oscurecía del todo topé algo imposible, el Umbee de Torres incrustado en un ceibo colosal, a 4 metros sobre el suelo. Las llantas aún giraban, sin motor. Bajo el vehículo colgaban los 4 soldados, amarrados por enredaderas a las ramas, con los torsos abiertos en canal. Al acercarme, uno alzó la cabeza, sin ojos, y habló sin mover labios. No buscan gente. Buscan humedad. Aquí el agua es garganta. Su mandíbula se desencajó y un torrente negro brotó salpicándome el rostro. Retrocedí disparando. Las balas entraban y salían de la madera viva, que sangraba savia oscura. Cuando se agotó mi cargador, el silencio volvió, solo roto por un silbido suave, un canto de niño que juega con hojas entre los dedos. Escapé siguiendo el silbido. No sé cuánto corrí. La selva se repetía en un laberinto viscoso. Cada tanto veía la misma muñeca de trapo atravesada en una estaca, la misma huella descalza sobre el lodo. Hasta que el suelo cambió, duro, reseco, caliente como teja al sol. Allí un templo de piedra emergía cubierto de líquenes rojizos. No figura en mapas, lo supe después. En la cima ardía una fogata incolora,
como un hueco donde las cosas desaparecían. A su alrededor, docenas de cuerpos sin rostro se balanceaban, suspendidos por lianas que les brotaban de la espalda. Subí los peldaños como un autómata. El zumbido en mis oídos se volvió coro, la voz de Torres, de Hernández, de Mondragón, de mi madre muerta. Todos decían lo mismo: respira hondo. Cuando llegué a la plataforma vi un cuenco labrado. Dentro, 2 ojos humanos flotaban en agua cristalina. Aquella agua no mojaba, resbalaba como mercurio. Sentí la urgencia de beber. Me lo impuso algo en mi médula. Acerqué los labios y entonces, al otro lado del cuenco, un rostro emergió, no un rostro humano, sino la idea de un rostro, facciones trazadas en sombra líquida. Pronunció un chasquido. Mi visión se pobló de imágenes: ejércitos antiguos, jaguares sin piel, chamanes cosiendo pieles de soldados con bejuco vivo. Comprendí, aquel ente no defendía la selva, era la selva. Y la tormenta fue su llamada. Nosotros éramos los pulmones que necesitaba cambiar. Cada siglo respiraba hombres para seguir latiendo. No recuerdo bajar. Sé que desperté flotando en el río, sostenido por ramas como dedos. Mi fusil no estaba, mi placa tampoco. Un lugareño me halló 2 días después, 20 kilómetros aguas abajo. Llegué al hospital militar delirando fiebre y humedad. Me diagnosticaron infección severa, agotamiento. No encontraron rastros de mi pelotón, ni vehículos, ni siquiera la ruta de acceso. El satélite mostraba selva intacta, sin apertura de caminos en meses. Dije la verdad en el interrogatorio. Risas oficiales, psiquiatra, licencia indefinida. Nadie firma un parte donde la selva cose soldados. Desde entonces duermo en chispazos. A las 3 de la madrugada, el techo de lámina de mi cuarto exhala ese silbido infantil. El ventilador gotea agua que no moja. Y cuando paso frente a un espejo empañado, creo ver tras de mí un torso abierto que late con raíces verdes. Ya no puedo volver a ningún bosque. Tampoco puedo alejarme del olor. Porque, aunque me duché 1000 veces, la piel conserva la nota dulce y metálica de aquella respiración. Y cada poro de mi cuerpo sabe que, cuando vaya a tierra, la lacandona vendrá a buscar lo suyo, mis pulmones para su próximo soplo. Raíces errantes. Siempre creí que los peores enemigos de un soldado eran los que disparan de frente, pero aquella operación humanitaria en los llanos inundados de Tabasco me enseñó que el terror puede brotar de la tierra misma. Me llamo Miguel Orozco, cabo adscrito a la Brigada de Protección Civil del Ejército Mexicano. Agosto de 2018 había sido especialmente cruel. La tormenta Nelore anegó comunidades enteras a lo largo del río Grijalva, sepultando cultivos, corrales y hasta los límites entre los pueblos. Nos desplegaron a La Esperanza, un caserío tan pequeño que ni aparecía en los mapas satelitales. El helicóptero se posó sobre el único claro seco que encontramos, un promontorio arcilloso donde levantamos carpas verdes y montamos radio. Desde esa altura contemplábamos un océano pardo salpicado con tejados y ramas flotantes. A simple vista no había nada siniestro, solo el murmullo constante del agua que seguía subiendo. El primer día fue agotador, evacuamos niños febriles, improvisamos camastros con tablas rescatadas y clasificamos víveres en botes de basura cortados. El hedor era insoportable. Vacas hinchadas se atascaban entre los mangles, cerdos muertos chocaban contra las canoas y los gallineros enteros navegaban como arcas macabras. A la tercera noche, sin embargo, el olor cambió. No era solo putrefacción animal, había un matiz acre, casi metálico, que se pegaba a la garganta como si uno masticara monedas. Algunos lo atribuyeron a un tanque de combustible reventado río arriba, pero ninguno de nosotros halló restos de diésel ni iridiscencia en el agua. Mi turno de guardia empezaba a las 2 de la mañana. La luna, derramada sobre la planicie anegada, parecía reflejada en un espejo roto, la superficie estaba tensa y quieta, pero repleta de fragmentos brillantes que se movían perezosos. Era difícil discernir dónde terminaba el cielo y comenzaba el pantano.
Caminé los 130 metros que separaban el puesto de radio del perímetro iluminado por las torres portátiles y noté una zona donde el espejo se ondulaba, rompiendo el reflejo. Juraría que algo enorme había salido a flote y vuelto a hundirse. Saqué la linterna, pero el haz se perdió en una sopa marrón de hojas y ramas. No quise alertar al resto. Habíamos pasado el día rescatando a una anciana que no soltaba la jaula de su loro y la moral ya estaba frágil. Aún así, la inquietud me pinchaba a cada paso. Llegué hasta un almendro gigantesco sumergido hasta medio fuste, sus raíces serpenteaban bajo el agua como una medusa. Apunté la luz y ahí, en la penumbra, vi al tronco estremecerse. Fue apenas un golpe seco, un estremecimiento que desparramó ondas concéntricas hasta mis botas. Al principio pensé que el almendro había cedido por la corriente, pero aquel lugar no tenía corriente, era una laguna temporal atrapada entre anillos de barro. Me obligué a respirar hondo y conté los segundos, 1, 2, 3. El tronco volvió a temblar y se desplazó un palmo, igual que un torso obrando un paso torpe. No había raíces arrancadas, no había chapoteo de un árbol cayendo, solo un deslizamiento lento, casi calculado. Retrocede, me dijo un instinto atávico, pero me quedé clavado. Entendí entonces que no estaba solo. Bajo la linterna brotó algo que no supe nombrar, una raíz emergió del agua, pero su textura era distinta, oscura, correosa, cubierta de vellosidades blancas que parecían respiraderos marinos. Se arqueó fuera del fango como el cuello de un cisne monstruoso, chorreando limo, y se posó sobre el cadáver hinchado de un caballo que flotaba cerca. Con delicadeza perversa, aquella raíz se abrió en varias ramificaciones más delgadas y empezó a rasgar la piel del animal. No hubo sonido, solo la piel cediendo como papel mojado. Un hilo denso y rojizo se difundió entre las estelas. Sentí un vértigo brutal. El estómago dio un vuelco que me hizo buscar apoyo en el fusil. Mi linterna tembló y el cono de luz bailó sobre la escena. Cuando la claridad regresó, la masa amorfa se escurría de nuevo bajo la superficie, arrastrando consigo el caballo despedazado. El almendro avanzó otro paso. Esta vez miré con detenimiento y descubrí que el tronco se partía en su base, no en astillas, sino en cartílagos que se curvaban para impulsarlo, como si la madera se hubiera vuelto tejido vivo. Era un ente híbrido que burlaba cuanto sabía de botánica y zoología. El terror me paralizó. No sé cuánto tiempo estuve allí. Un chasquido detrás de mí me sacudió del trance, era el sargento Armenta, que venía a relevarme. Su linterna cortó justo a tiempo para ver el tronco erguirse 1 metro más allá, poner un pie invisible y girar hacia nosotros. No hubo gritos, ni siquiera exclamaciones, solo un crujido húmedo que resonó como huesos rotos. Retrocedimos hasta la zanja de sacos de arena. Yo tartamudeaba algo sobre raíces carnívoras, pero mi voz sonaba lejana. Armenta me ordenó calma, sin darse cuenta de que también temblaba. Al amanecer, la laguna olía a hierro viejo. Fuimos 5 soldados a inspeccionar el punto, armados como si fuéramos a un enfrentamiento real. Donde recordaba el almendro había solo un hueco redondo, igual a una madriguera gigante, con remolinos oscuros que subían desde el fondo. Por todas partes flotaban mechones del pelaje del caballo, como si alguien los hubiera peinado y soltado al viento. No existía ya tronco ni ramas, el paisaje se veía, en palabras de uno de los compañeros, cirugía sin rastro. El capitán ordenó tapiar la zona con tablones cruzados y prohibió cualquier incursión nocturna sin 2 tiras luminosas de guía. No comentó mi informe sobre el árbol. Parecía decidido a creer que un deslave arrancó el almendro y que los restos del caballo eran simple carroña. Tal vez necesitaba esa versión para no desmoronarse el mismo. La noche siguiente la oscuridad llegó más temprano. Las torres de iluminación titilaron y cayeron en un punto muerto que ningún técnico pudo explicar. Solo contábamos con las lamparillas químicas colgadas de las carpas. Me ofrecía patrullar el perímetro interior, lejos del agua, pero el capitán me asignó la terraza fangosa que bordeaba la laguna. Llevaba 10 minutos recorriendo el sendero cuando el suelo vibró, un temblor blanduzco, como si caminara sobre la piel de un tambor. En el horizonte embarrado apareció una figura nueva, otro árbol que ninguno había visto durante el día.
Al enfocarlo entendí por qué había pasado desapercibido. Todavía conservaba hojas marchitas pegadas al tronco, dándole un aspecto tradicional, hasta que uno percibía el latido sordo que recorría su corteza. El viento trajo un gemido, no era aire entre ramas, era un lamento acuoso que parecía brotar de 1000 gargantas. Vi ondular el barro y levantarse decenas de raíces cercenadas que reptaban como culebras, arrastrándose hacia las carpas. Cada tendón de madera exudaba baba marrón y dejaba surcos humeantes en la arcilla. Por el radio estallaron voces pidiendo refuerzos, luego un silencio roto por un zumbido eléctrico, las baterías de los equipos fallaron de manera simultánea. Me quedé con el fusil apuntando a nada, sabiendo que las balas eran inútiles frente a aquello. La única opción era el fuego, pero todo estaba empapado. Entonces comprendí la lógica del horror, el agua nos encajonaba y esas criaturas, o lo que fueran, usaban el terreno como un vivario. Los cadáveres hinchados eran su alimento, los vivos, simples reservas. No huían de la luz ni del ruido, porque jamás habían temido al hombre. Éramos tan nuevos allí como un trozo de madera a la deriva. El instinto de supervivencia me golpeó con fuerza. Corrí hacia la bodega de suministros, sabiendo que almacenábamos combustible para las motobombas. Llegué cuando las raíces lamían ya la lona exterior, dejando marcas negras que se abrían como quemaduras químicas. Abrí un bidón, lo volqué sobre la entrada y rocié mi uniforme hasta las botas. Saqué la bengala del chaleco y la encendí. El fuego rugió en una llamarada azulada. El diésel ardió sobre el fango creando un anillo iridiscente. Las raíces soltaron un chillido, un coro agudo que me taladró los oídos. Pude verlas retorcerse, crispándose como nervios expuestos. El árbol más cercano se estremeció y retrocedió 1 metro, su corteza resumando resina que chisporroteaba al tocar las llamas. No pretendía vencerlas, solo abrir un corredor de escape hacia los vehículos anfibios. Con la cara ardiendo por el calor y el humo, corrí hasta el Hammer convertido en ambulancia, salté dentro y accioné el claxon sin parar. Uno a uno mis compañeros emergieron de las sombras, algunos cubiertos de lodo hasta el pecho, otros arrastrando heridos que goteaban sangre y algo más espeso que exudaba quemaduras. No hubo retirada ordenada, solo un éxodo frenético hacia el terraplén que conectaba con la carretera federal. El capitán fue el último en subir. Al alejarnos, vi por el espejo retrovisor cómo la laguna hervía en círculos concéntricos, escupiendo troncos y masas informes que se hundían por instantes para surgir luego en otra posición, como si el agua fuera un único organismo respirando. El fuego se apagó en segundos, sofocado por la humedad, y la negrura recuperó su dominio. Presenté un reporte detallado en el cuartel de Villahermosa. El documento hablaba de material biológico no identificado, de riesgo sanitario elevado y de ausencia de continuidad hidráulica que explique la movilidad observada. Ningún perito lo firmó. Se declaró zona de exclusión por riesgo químico, y los lugareños fueron reasentados sin explicarles por qué jamás podrían volver a sus parcelas. Yo mismo fui reubicado en Sonora y sometido a evaluaciones psicológicas cada 6 meses. Nadie descartó estrés postraumático, nadie confirmó mi cordura. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho ese quejido de madera viva y siento la arcilla latir bajo mis botas. He aprendido a vivir con el recuerdo, aunque dormir ya no es un acto de descanso sino una guardia perpetua. A veces sueño que camino sobre un valle seco y que, donde piso, brotan raíces que me reconocen como parte suya. Entonces despierto y tardo un instante en recordar que aún soy humano, que aún tengo carne. Pero la certeza se erosiona día tras día, como un tronco sumergido que pierde corteza hasta revelar lo que late debajo. Tal vez, en el fondo, todos somos un árbol esperando la próxima crecida para soltarnos y devorar lo que flota a nuestro alrededor. La Casa 27. Me llamo Adrián y serví en un batallón de infantería de la Sedena en Tamaulipas. Esa noche yo estaba franco, en el complejo habitacional del personal. Mi esposa veía una serie con el volumen bajo y mis hijos dormían. A las 21:58 el pasillo se llenó de pasos, portazos y voces contenidas.
Afuera, varios vecinos formaban un semicírculo frente a la casa 27. No eran curiosos, eran soldados con el gesto duro, esposas con los brazos cruzados, niños asomándose detrás de una cortina. El oficial de día llegó con 2 elementos del servicio de guardia. Había un parte verbal, un cabo de transmisiones encerrado con su esposa e hija. La mujer había pedido ayuda a través de una ventana, llorando. El cabo no abría y había trancado la puerta con muebles. Por reglamento no se entra a la vivienda de un compañero sin autorización, así que el oficial pidió línea al mando. Mientras esperábamos, del interior llegaban golpes a distintas alturas, como si arrastraran cosas pesadas, y un murmullo que no sabría describir. No sonaba borracho ni fuera de sí, más bien como si repitiera una oración en un idioma que no he escuchado en ningún curso. A las 22:12 se autorizó el ingreso controlado. Conseguimos una escalera y una barra. El ventiluz de la cocina estaba abierto. 2 de los de guardia se metieron, yo me quedé en el pasillo con el oficial, conteniendo a los vecinos. La niña de la casa 27 lloraba en brazos de su tía, diciendo que su papá hablaba con alguien detrás de la pared. La mujer, pálida, refería que desde semanas atrás él se levantaba a las 3, se metía al baño y se quedaba ahí sin luz. Aseguraba que no consumía nada, que no tomaba, que solo decía que tenía algo importante entre manos. Dentro se oyeron instrucciones cortas, muebles arrastrados, un golpe seco. Cuando por fin abrieron, la sala estaba patas arriba. Las fotos familiares tiradas, un sofá volteado, la mesa de centro con marcas en la superficie, como rayas hechas con punta metálica formando figuras geométricas que no correspondían a nada escolar. En el piso había un cruce trabajado con alambre y cuentas negras, de manufactura casera. No parecía adorno. El cabo estaba en el pasillo, descalzo, con los nudillos lastimados y una mirada fija que yo solo había visto en gente tras un accidente. Repetía una serie de frases en voz baja, sin acento, sin pausas. Cuando nos vio, mostró un cuchillo de cocina. No hizo amago de atacar, pero se pegó al muro y comenzó a pasar la hoja por la pintura, en trazos lentos. La mujer dijo su nombre y él giró como si no entendiera de quién hablaba. Lo reducimos con técnica, nada espectacular, lo justo para evitar heridas. Le aseguramos el cuchillo, le inmovilizamos brazos y lo llevamos a la enfermería que está a 2 cuadras, dentro del mismo complejo. Yo fui parte de la escolta. En el trayecto el cabo siguió con su cantinela. No era una plegaria militar ni un pasaje bíblico. Sonaba como una serie de sonidos viejos, secos, en secuencia. Me llamó la atención que no perdía el ritmo con los baches, como si no fueran palabras, sino una clave de radio que alguien dicta sin respirar. En la enfermería lo revisaron. No tenía golpes relevantes, temperatura normal, pupilas normales. El médico decidió sedarlo leve para que durmiera. Mientras preparaban la inyección, el cabo me clavó la vista. No me miró a mí, miró a algo a mi lado, como cuando buscas a quien manda en una sala. Y sonrió sin que el gesto llegara a los ojos. Fue una sonrisa mínima, técnica, como la de un instructor que confirma que entendiste una orden. Me aparté por inercia. El medicamento hizo efecto al minuto. Roncó hondo y se quedó inmóvil. El médico pidió entregar sus pertenencias en custodia. En los bolsillos llevaba un teléfono, una cadena con una cruz rara hecha con 2 varillas y hilo oscuro, y un papel con símbolos repetidos en filas, como si alguien practicara caligrafía con signos ajenos. El oficial de día mandó resguardar todo. La esposa, que había llegado después, contó entre sollozos que en el historial del teléfono había consultas sobre rituales, pactos, atajos para conseguir poder y pagos. No sabía más. El parte escrito se hizo a medianoche. La casa quedó sellada por prevención. Yo regresé al departamento. Mi esposa me esperaba sentada con el abrigo puesto, los ojos abiertos de par en par.
Le dije que todo estaba controlado, que no había heridos. Ella asintió sin preguntar. Cuando nos metimos a la cama sentí el cuerpo agotado aunque no había corrido 1 kilómetro. Cerré los ojos y me vino el zumbido de la frase del cabo, constante, sin origen. Fue como si el oído se quedara sucio con un tono que no se pierde. A las 3:07 me despertó un golpe en la pared común con la casa 27. No fue un golpe fuerte, fue la vibración de un objeto que cae y se detiene. Me levanté en silencio para no inquietar a los niños. Me asomé por la mirilla del pasillo. No había nadie. A lo lejos, un perro de los castrenses lloriqueó sin motivo. Regresé a la cama con la sensación absurda de que alguien hacía inventario en un cuarto vacío. Al día siguiente el cabo fue trasladado al hospital militar para evaluación psiquiátrica. Había despertado en la madrugada y no recordaba lo de la casa ni la enfermería. Reconocía la cruz de alambre, no su función. Dijo que la compró en un tianguis por curiosidad. El médico recomendó observación, exámenes y visita al capellán, más por tranquilidad de la familia que por otra cosa. Se registró el teléfono y el papel bajo cadena de custodia. A mí me asignaron la tarea de acompañar al oficial a revisar el domicilio con luz de día. La casa 27 a esa hora parecía otra. Las marcas sobre la mesa no eran al azar, formaban patrones repetidos, con líneas que se cruzaban en ángulos exactos, como mapas o rutas. En una esquina de la recámara había un pequeño altar improvisado, una vela consumida hasta la base, un vaso con agua turbia y una pieza de cristal opaco redondo, con vetas dentro. No era caro ni elaborado. Era de los objetos que uno pasa por alto si no sabe lo que busca. De regreso a la oficina revisamos las fotos tomadas por el servicio. En una, el cabo está sentado en la camilla, con la mirada clavada en el reloj de la pared. La manecilla de los segundos aparece en posición improbable para el momento en que se disparó la toma, como si marcara otra hora. En otra, la cruz de alambre sobre la bandeja de acero refleja algo que no es la lámpara del techo, sino una franja más angosta, curva, como un pasillo visto desde arriba. No soy técnico en imágenes, así que solo lo mencioné y seguí con el papeleo. La semana corrió con rutina forzada. Los niños volvieron a jugar en el pasillo, las esposas a barrer temprano, los compañeros a salir al primer servicio. Solo que nadie quería pasar frente a la casa 27 de noche. Uno se cambiaba de banqueta sin decirlo. Yo mismo empecé a cortar camino por la parte de atrás, aunque me cayera polvo en las botas. El sábado, cuando quise lavar el carro, encontré en el piso del asiento del copiloto una cuenta negra como las de la cruz. No estaba ahí antes. La tomé y noté que tenía un brillo interno que no nacía del sol. Me reí de mí mismo, la eché al bote y seguí con la manguera. El cabo no regresó al complejo. Hubo un movimiento administrativo y lo mandaron a otra plaza. Se comentó que fue a baja, que pidió traslado, que lo pidió la esposa. En los movimientos de personal ese tipo de cosas se pierden en papeles. Un mes después llegó otra familia a la casa 27. Pintaron y repusieron los muebles. El primer fin de semana se escuchó una fiesta de bienvenida con música baja. Todo normal. Yo dejé de soñar con la secuencia que repetía el cabo, salvo algunas noches sueltas. Hasta que un día, por protocolo, tuve que relevar al oficial de día y quedarme solo en la oficina al cierre. Tenía mi teléfono en la mesa. Quise poner una lista de reproducción para no oír el zumbido del aire. Al desbloquear, el buscador de la aplicación tenía texto escrito que yo no había tecleado. No era una palabra, eran los mismos signos del papel incautado, en orden, como si alguien hubiera transcrito la secuencia exacta. Borré. Pasé un paño a la pantalla. Salí a caminar por el pasillo. Volví y el texto estaba otra vez. No lo conté en el parte, porque no hay renglón para escribir eso. Lo que sí anoté, con todo detalle,
Fue la hora en que la alarma contra incendio del consultorio de la enfermería sonó sin motivo. 3:07. Anoté también que el perro volvió a llorar, que la manecilla del reloj tuvo un avance irregular, que la cuenta negra no apareció de nuevo. Dejé la oficina a las 6, cuando cambió el turno, y me fui a casa en silencio. Hoy vivo en otra plaza. Mi esposa dice que me volví maniático con las puertas, que cada noche hago un recorrido como si estuviera en servicio. A veces me quedo quieto en el pasillo de mi casa, frente a la pared, escuchando si hay algo detrás. No escucho nada. Lo único que no cambia, haga lo que haga, es que a las 3:07 despierto con la sensación de que en alguna parte del complejo alguien está repitiendo una secuencia, con una paciencia infinita, esperando el momento exacto en que otro de nosotros, sin querer, termine de escribirla. Y entonces, sin armar escándalo, pase al siguiente. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.